Hola, ¿cómo están, estimados estudiantes? Hoy vamos a hacer un repaso del sistema respiratorio número 2. Le he puesto nombre a esta presentación, el sistema respiratorio número 2. Les voy a explicar los pulmones, las pleuras, los bronquios. Pero voy a dar un tema que se llama el mediastino. El mediastino lo vamos a explicar rápidamente en esta clase, debido a que lo vamos a ver en la semana que viene, donde hablamos de corazón, pero también vamos a hablar un poquito de mediastino cuando hablamos de los pulmones y sus relaciones. Eso nos va a servir entonces en este momento. Bueno, hablaremos de las pleuras, los pulmones y hablamos un poquito de mediastino. ¿Qué es el mediastino? Pues, antes del mediastino. Les debía esta fotografía. Esta fotografía es de un libro que se llama Gray, el libro de Gray, donde podemos ver la laringe, cartílago epiglottis, la mitad del cartílago tiroides, cartílago cricoides, los cartílagos aritenoides, los corniculados y estos son los cuneiformes, que yo les había dicho que se los iba a enseñar debido a que no los encontramos en nuestro libro de texto. Ahora sí, hablemos de mediastino. ¿Qué es el mediastino? Es una zona central amplia que separa las dos cavidades pleurales. Las cavidades pleurales es donde se encuentran los pulmones. Y que va desde el esternón, acá está el esternón, hasta los cuerpos vertebrales. Y que termina a nivel del diafragma. El mediastino contiene al timo, que es una glándula, al pericardio, que es la bolsa o el saco dentro del cual se encuentra el corazón, a la tráquea, las arterias y también el esófago. Este cuadro es el que se compone el mediastino. El mediastino, a partir del ángulo de Luis, entre manubrio y el cuerpo del esternón, se divide. De esa línea hacia arriba es el mediastino superior. Y del ángulo de Luis, más o menos entre D4, D5, de esa línea hacia abajo es el mediastino inferior. Repito otra vez. Ángulo de Luis, vértebras D4, D5, hacia arriba de esa línea, mediastino superior. Hacia abajo de esa línea, mediastino inferior. Y a su vez, el mediastino inferior lo vamos a dividir en tres partes. El mediastino anterior, el medio y el posterior. En el mediastino medio vamos a encontrar el corazón. En el mediastino posterior vamos a encontrar estructuras como la tráquea, los grandes vasos, el esófago, y en el anterior el pericardio y el timo. Aquí en la presentación pueden ver un video donde están haciendo una disección del mediastino. Las pleuras. Las pleuras son dos, una para cada pulmón, y se dividen en dos. Las pleuras se van a llamar visceral y la pleura parietal. Están situadas a ambos lados del mediastino. Ahora ya sabemos que este es el mediastino. Son cubiertas de tejido mesotelial y que recubren el pulmón desde el pedículo. Son cerosas, eso quiere decir que tienen un aspecto como de grasa más o menos, y son encargadas de facilitar los movimientos de los órganos de la respiración. Las pleuras se dividen en dos, la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura visceral es la que recubre la víscera. Víscera es el pulmón.
víscera es el hígado, víscera es el estómago, víscera es el riñón. Así se le llaman también a los órganos, las vísceras. Si ustedes ven o van al mercado, hay puestos de las carnicerías donde venden las vísceras que le llaman el cholojo. Y ahí van a encontrar cerebro, corazón, estómago que le llaman la panza, riñones, etcétera, de las reses o del marrano. Esa es la carne de tercera categoría. Las vísceras, cuando hablamos de comer. Pero las vísceras en el ser humano, por ejemplo el pulmón, tiene su cubierta que se llama visceral, porque cubre todo el pulmón y no se despega. Está firmemente adherida al pulmón. Y hay una pleura que se llama parietal. La parietal es la que está forrando la cavidad donde se encuentra el pulmón. La pleura parietal es más grande que la pleura visceral y entre la visceral y la parietal hay un espacio virtual que se llama el espacio pleural donde puede encontrarse líquido. Y las pleuras tienen recesos o senos, son como dobleces. Entonces hago yo este ejemplo acá. Ustedes tienen su libro nuevo de anatomía, ahora ya nadie compra libros casi, pero que ustedes querían comprar su libro y compran el papel ese que se llama Contact o el plástico que se pega. Forran su libro, lo adhieren a la portada, a la contraportada y lo dejan bien pegado. Ese es el ejemplo de una pleura visceral. Y la pleura parietal, compraron su libro, lo forraron y lo meten dentro de una bolsa. Y esa bolsa es mayor, cubre al libro, pero tiene sobrantes. Esos sobrantes van a ser lugares que cubren ciertas áreas. La pleura parietal se divide en varias regiones. La región costal que va desde la articulación costoclavicular y forra todo el espacio de las costillas. La diafragmática es la que se encuentra en el área del diafragma. La mediastinal, aquí vamos a hacer una corrección de nuestra clase y solo existe una que se llama mediastinal. La mediastinal o mediastínica es aquella que hay izquierda y derecha y que son las que recubren esas áreas del mediastino. La pleura parietal tiene reflexiones, son dobleces. Por ejemplo, si metemos nuestro libro de anato nuevo, recién forrado, en una bolsa, si esa bolsa es más grande, producirá arrugas o dobleces. Esas son las reflexiones de la pleura parietal para ponerlo en un lenguaje coloquial o un buen chapín. Y estas delimitan las extensiones de las cavidades pleurales. Hay una superior en la primera costilla, hay una en el diafragma y en la línea media clavicular en la octava costilla. Tomamos de base la clavícula, tomamos la mitad de la clavícula, contamos hasta la octava costilla y a nivel de la mitad de la clavícula, la línea media clavicular, ahí se encuentra esta región. La pleura se relaciona con el cuello. ¿Por qué se relaciona con el cuello? Bueno, se relaciona con el cuello porque
a nivel de la primera costilla sobresale el vértice del pulmón. Y el vértice del pulmón, primera costilla, está en la raíz del cuello. Por eso se dice que también se relaciona con el miembro superior. Tiene regiones superiores, inferiores como en el diafragma y medialmente con el mediastino. La pleura visceral está unida íntimamente al riñón por medio de sus cilios pulmonares. Y vamos a ver que el pulmón tiene cisuras o fisuras. Ahí dentro de las fisuras o cisuras también se encuentra la pleura visceral. Los recesos o senos pulmonares son aquellos en los cuales la pleura parietal y la pleura visceral se encuentran o se unen. A esto se le llama recesos o senos pleurales. Existen los costomediastínicos, es decir, entre la pleura que viene de la costilla y la región del mediastino. Estos están a cada lado, derecho-izquierdo, pleura derecha, pleura izquierda. El mayor se encuentra en la región izquierda que recubre al corazón. También los recesos costodiafragmáticos entre las costillas y el diafragma son los más grandes y de mayor importancia clínica, pero noten esto que son los más grandes, anótenlo. Y se enfrentan cada una de las cavidades pleurales entre la pleura costal y la pleura diafragmática. Los recesos costodiafragmáticos se encuentran también en la parte o borde inferior de los pulmones y son más profundas cuando respiramos. Hay un ángulo que se llama frénico mediastinal. Frénico quiere decir diafragma. Cuando nos digan nervio frénico, eso significa el nervio que viene del diafragma. Frénico es diafragma. Frénico mediastinal es un ángulo donde las pleuras se unen a nivel del diafragma y el mediastino. También se le llama seno pleural superior. Y este es un ejemplo de las pleuras. Ahora vamos a hablar de los pulmones. Los pulmones son dos. Su función es llenarse de aire. Al llenarse de aire, hacen un intercambio gaseoso. Y cuando ven en su libro, habla mucho sobre capacidades y volúmenes pulmonares. Yo les explicaba que, pues, mi clase es anatomía. Y en anatomía, yo lo que explico es la forma. No vamos a tomar en cuenta todas las capacidades y volúmenes pulmonares. Pero los pulmones, su función es esa. Tomamos aire, el pulmón se expande, tiene una capacidad, sacamos el aire, tiene una capacidad. Entra aire, sale aire. Y su función es oxigenar, llevar la sangre oxigenada al corazón y que el corazón la devuelva al sistema, a nuestro cuerpo, oxigenada. Más o menos los pulmones pesan 1100 gramos, son de un color más o menos rosado, grisáceo, dependiendo de la edad. Aquí podemos ver en esta fotografía unos pulmones de una persona ya mayor o probablemente un fumador, totalmente negros, son muy elásticos, parecieran como si fuera una esponja cuando uno la toca, una esponja mojada, y son elásticos como les decía. Los pulmones son los órganos esenciales de la respiración. Se verifica la transformación arterial de la sangre venosa hacia sangre arterial. Vamos a ver aquí que también
el autocorrector. Cuando yo hice la presentación no me di cuenta que copié 2 veces. Les cuento que yo, a pesar de tener las diapositivas ya de hace algunos años, siempre las cambio y no son iguales. Entonces vamos a quitar aquí esto para que no nos hagamos bolas de que copié 2 veces el mismo párrafo. Así ya estamos bien. Las arterias pulmonares llevan la sangre desoxigenada hacia los pulmones. Estas van del ventrículo derecho hacia el ventrículo derecho del corazón y la sangre oxigenada retorna por la aurícula izquierda hacia el corazón izquierdo y bombea la sangre ya oxigenada con todos los nutrientes hacia nuestro sistema, hacia nuestro cuerpo. Los pulmones se encuentran en las cavidades pleurales, que acabamos de hablar de las pleuras, en la región costal. Se encuentran separados por el diafragma que los separa de la cavidad abdominal. Y tanto pulmón derecho como pulmón izquierdo se encuentran separados uno de otro por el mediastino del cual hablamos. Los pulmones, tanto el derecho como el izquierdo, se localizan en las cavidades pleurales. Cada pulmón tiene forma como de un cono o como de un medio cono. El vértice es superior, la base es inferior. Ambos vértices sobresalen por arriba de la primera costilla. La parte inferior o base es cóncava y se adapta al diafragma. La base se apoya en el diafragma, el vértice sobresale de la primera costilla, el pulmón va a tener una cara costal o externa que se adapta a las costillas y a los espacios intercostales, y la otra cara del pulmón se va a llamar mediastínica o interna, porque ve hacia el mediastino. Es importante porque aquí se encuentra una estructura que se llama el hilio pulmonar con H, hilio. Aquí vemos una diapositiva donde podemos encontrar el vértice, pulmón derecho, la base, pulmón derecho, cara externa o costal, cara mediastínica. Los pulmones van a tener 2 bordes, se van a llamar el borde anterior y el borde posterior. El pulmón derecho es un poco mayor que el pulmón izquierdo. Lo que sucede es que el pulmón izquierdo pareciera que está siendo presionado por el corazón. No es que lo presione, da esa apariencia y tiene un espacio en donde vamos a encontrar el corazón, que aquí lo podemos ver. Ya dijimos que tiene forma como de un cono, de base inferior, vértice superior, va a tener una cara costal, una cara mediastínica o una cara externa e interna, y va a tener dos vértices, un borde anterior, uno posterior, un vértice superior y una base inferior. La cara costal es convexa y está cubierta por la pleura y corresponde a la región de las costillas, la pared costal. La cara mediastínica se apoya en el mediastino y vamos a encontrar más o menos en la mitad de la cara interna o mediastínica una estructura que tiene forma como de un cráter o crateriforme
Otros libros dicen que tiene forma como de una raqueta, la cual recibe el nombre de el hilio con H. El hilio es una estructura o un agujero en la cara interna en el cual ingresa un grupo de estructuras que yo les expliqué la semana anterior, que se llama el pedículo. El pedículo es un grupo de estructuras tubulares que vienen desde el bronquio e ingresan al pulmón para dividirse. Y el hilio, pues es esa estructura crateriforme, que es un agujero, que es una zona de pasos que lleva al pedículo hacia adentro del pulmón. ¿Qué estructuras vamos a encontrar afuera del hilio? Por detrás del hilio, en el pulmón izquierdo, se va a encontrar un canal que es el canal ancho, profundo, para la arteria aorta. Para el pulmón derecho hay un canal por detrás del hilio en la región posterior para la vena ácidos. Por delante del hilio está en el pulmón izquierdo la región para recibir el corazón y el pericardio. Arriba, en la porción superior y anterior del hilio, tenemos dos depresiones en el pulmón derecho. Una es para la impresión de la vena cava superior y en el izquierdo para el callado aórtico que forma la arteria aorta. Por arriba del hilio se observan en el pulmón derecho dos canales verticales originados por los troncos brachiocefálicos. Braquio viene de brazo, céfalo viene de cabeza, tanto arterial y venoso, y sobre el izquierdo siempre la depresión aórtica. Por debajo del hilio derecho, en el borde se encuentra la depresión causada por la vena cava inferior. Vamos a encontrar en el hilio un ligamento que se llama el ligamento pulmonar. Ese ligamento pulmonar tiene la función de estabilizar el pedículo, que cuando se mueva el pulmón en la respiración, también se realice el movimiento del pedículo sincrónicamente. ¿Qué estructuras se encuentran en el pedículo? Esta es pregunta de examen y aunque a ustedes ya se los pregunté en su primera clase cuando hablé de los bronquios, lo vuelvo a explicar. El pedículo es una serie de elementos tubulares que ingresan al pulmón para dividirse dentro de él. Y esas estructuras van a ser la arteria pulmonar, la vena pulmonar superior e inferior, el bronquio principal del cual hablamos la semana anterior, los vasos o la arteria bronquial, los nervios y los ganglios linfáticos. El pulmón tiene dos bordes, un borde posterior que es redondeado, separa la cara externa de la interna, es grueso, redondeado y ocupa el canal en la región. Nos tenemos que situar imaginariamente la región donde se encuentran los cuerpos vertebrales y estos se articulan con las costillas. Por eso se llama costovertebrales. Y ahí se encuentra el borde posterior del pulmón a ese nivel. El borde anterior es sinuoso. Se encuentra relacionado con el mediastino. El derecho es casi vertical, pero el izquierdo tiene una escotadura que se llama la escotadura cardíaca, donde aloja al corazón. El vértice es puntiagudo, sobresale de la primera costilla y se divide en dos caras o dos partes.
una cara interna y una cara externa. Y la base es cóncava, se adopta al diafragma y habíamos hablado que ahí también se encuentran los senos. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos. Los lóbulos se van a llamar el lóbulo superior, el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Y va a tener 2 cortes o 2 fisuras o cisuras. Va a tener una fisura oblicua que separa el lóbulo inferior del superior y del lóbulo medio. Y la fisura horizontal que separa el lóbulo inferior del lóbulo medio. Ojo, el pulmón derecho tiene 3 lóbulos y 2 fisuras. La localización aproximada de la fisura oblicua es anatómicamente se encuentra en una línea curva sobre la pared del tórax que comienza en la apófisis espinosa de la vértebra D4, cruza el quinto espacio intercostal y termina más o menos en la sexta costilla. La fisura o cisura horizontal, que es esta, más o menos se encuentra en el cuarto espacio intercostal, desde el esternón hasta que cruza la fisura en la costilla número 5. La mayor superficie del lóbulo superior se relaciona el vértice con la primera costilla y con la pared anterolateral del tórax. También se relaciona con el cuello. La superficie del lóbulo medio se relaciona con la parte inferior y la pared anterior y lateral de la región costal, y la superficie del lóbulo inferior se relaciona con las costillas en esta región y con las paredes posterior e inferior del tórax. El pulmón derecho tiene relaciones con la vena cava superior, la vena cava inferior, el callado de la vena ácigos, y también pues se relaciona con las estructuras del pedículo, de las cuales ya hablamos, con el pulmón en el vértice, con la raíz del cuello y con el diafragma. Los pulmones tienen un segmento pulmonar. Cada pulmón tiene 10 segmentos pulmonares, 10 izquierdos, 10 derechos. Adivinen qué forma tienen esos segmentos pulmonares. Forma de cono. Estos segmentos pulmonares es que a raíz o a razón de que los bronquios se dividían, vieron que el pulmón se dividía en 10 segmentos.
esos segmentos son funcionalmente un pulmón, porque hasta esos segmentos llega la arteria pulmonar, las venas pulmonares, el bronquio, los ganglios y el nervio. Aquí vemos una figura donde podemos ver, a pesar de que el pulmón derecho, pulmón izquierdo, tienen uno 3 lóbulos y el otro 2 lóbulos, ambos tienen 10 segmentos. No son iguales para los dos pulmones, son diferentes, pero hay 10 en cada uno. Y para esos 10, funcionalmente cada uno de ellos es como un pequeño pulmón. Cada uno de ellos trabaja como un pulmón haciendo el intercambio gaseoso. Y aquí vemos la fotografía. Vemos cómo cambian, por ejemplo, para el pulmón izquierdo y para el pulmón derecho, cómo es de diferente el segmento 1. Y cada uno de estos segmentos tiene un nombre. Yo les voy a explicar en esta clase pues que hay 10 segmentos. Cada segmento broncopulmonar o pulmonar es el segmento funcionalmente independiente más pequeño del pulmón. Funciona como un pulmón. Por eso una persona podría vivir sin un segmento pulmonar. Un cáncer, un tumor, le cortan un segmento del pulmón, 2 segmentos, y puede vivir. Y terminamos con las arterias pulmonares. Se originan del tronco de la pulmonar, la arteria pulmonar derecha, la izquierda. Tenemos las venas pulmonares, superior e inferior, y las arterias, venas y bronquiales. Esto era mi clase, les agradezco mucho su atención y espero puedan compartir este video.